Chicos, vamos a comenzar con una sesión de hoy día que es genética post-mendeliana, ¿no? Genética post-mendeliana. A ver, por cuestiones de tiempo, yo sé que igual vamos a recuperar los minutos, no se preocupen en ese sentido. Voy a comenzar atípicamente por aquí, ¿ya? Porque las preguntas de la dirigida se centran más en este cuadrante y en la otra que voy a realizar. Vamos a explicar un poco de citogenética. Citogenética. ¿Ya? Para ello, voy a ser específico en la gráfica de estos cromosomas sexuales que se encuentran en el par 23. Tenemos al cromosoma X y al cromosoma Y. Sabiendo también que el cromosoma X solo se encuentra se encuentra en mujeres y en varones. En mujeres y en varones. En mujeres y en varones. Mientras que el cromosoma Y se encuentra solo en varones. Solo en varones. Ahora, también tenemos que reconocer que estos cromosomas sexuales tienen regiones que se pueden diferenciar. Si bien es cierto, los cromosomas del par 1, par 2, par 3, hasta el par 22 tienen igual forma, igual tamaño, con los mismos genes. ¿Te acuerdas? ¿Cómo le llamabas a eso? Cromosomas homólogos. Entonces la homología es bastante clara y observable desde el par 1 hasta el par 22. Sin embargo, en el par 23, por ejemplo, ya no es absolutamente homólogo, porque solamente hay una región que va a respetar la homología y la otra región no, por el tamaño que presenta el cromosoma X, que es más grande, y el tamaño del cromosoma Y, que es más pequeño. A pesar de esa diferencia en el tamaño, y también en la forma, y también en la disposición del centrómero, aún así, con esas deficiencias, voy a ponerlo así, hay homología. Y justamente la región que sí presenta homología se llama región homóloga. Mientras que la región que claramente es distinta en tamaño, ¿no? A esa región le llamas región diferencial. Y si es diferente en tamaño, significa que aquí hay más genes que en esta otra región, por la diferencia de tamaño. Entonces me está queriendo decir que los genes que presenta el cromosoma X en cantidad es mayor a los genes que presenta el cromosoma Y, por supuesto. Entonces,
se estudian a la región homóloga y a la región diferencial de los cromosomas sexuales, par 23. Ahora, también tengo que conocer qué tipo de genes se encuentra en la región diferencial del X. En la región diferencial del X vamos a encontrar unos genes llamados genes ginándricos. Voy a ir por acá. Genes ginándricos. ¿Quiénes son los genes ginándricos? Aquellos genes que se encuentran y se localizan en la región diferencial del cromosoma X. Ahora, ¿qué tipo de herencia se podrá ver a partir de estos genes? ¿Qué herencia crees tú que se predomine, se desarrolle con interacción de genes ginándricos? Ya, la herencia, acabo de escribir, la herencia que se va a desarrollar en la región diferencial del X con estos genes es la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo. Ahí está. La herencia ligada al sexo. Y obviamente este tipo de herencia está determinado por estos genes llamados genes ginándricos. Ginándricos. Ahí está. ¿Y qué tipo de herencia, o no? Primero vamos a preguntar eso. ¿Qué tipo de genes crees tú que se encuentren y localicen en la región diferencial del Y? En la región diferencial del Y. ¿Qué tipo de genes? Ah, profesor, esos son los genes holándricos. Holándricos. Ya no ginándricos, sino holándricos. Genes que se encuentran en la región diferencial del cromosoma Y. ¿Y qué tipo de herencia se podrá presentar y desarrollar a partir de los genes holándricos que se encuentran en la región diferencial del Y? La herencia que se manifiesta a este nivel es la herencia restricta al sexo. Restricta al sexo. Restricta al sexo. Así es, muy bien. ¿Y qué tipo de genes vamos a encontrar en la región homóloga, de estos cromosomas sexuales? Ya, en los tipos de genes, ¿a qué genes vamos a encontrar? Vamos a encontrar genes pseudoautosómicos. Pseudoautosómicos. Genes pseudoautosómicos. En la región homóloga vamos a encontrar genes pseudoautosómicos, ¿no? Que todavía van a dar expresión a rasgos somáticos, autosómicos, somáticos. ¿Ya? Y la herencia que se desarrolla a partir de estos genes que se encuentran en la región homóloga del X y del Y es una herencia parcialmente ligada al sexo. Herencia parcialmente ligada
al sexo. La palabra clave, ¿no? Parcialmente ligada al sexo. Una cosa es ligada y otra cosa es parcialmente ligada. Si es ligada, es netamente netamente está determinado por genes ginámicos localizados en la región diferencial del X. Si es parcialmente ligada, está determinado por genes pseudoposómicos localizados en la región homóloga tanto del X como en el Y. Cuidado con esto. Y existe otro tipo de herencia. Otro tipo de herencia. Voy a colocarlo aquí. Pequeñito. Existe otro tipo de herencia. La herencia influenciada por el sexo. La herencia influenciada por el sexo. Por el sexo. Muy bien. Vamos a ver este momento aquí. Solo a partir de los cromosomas sexuales. XY. Muy bien. Comenzamos por el más conocido. Los genes sinándricos son genes que se localizan en la región diferencial del cromosoma X. ¿Y quiénes tienen cromosoma X? Tanto mujeres como varones. Por ejemplo, un gen ginándrico es el gen para desarrollar hemofilia, o también un gen ginándrico es aquel, por ejemplo, que podría un varón o una mujer expresar daltonismo. O sea, el gen para el daltonismo y el gen para la hemofilia son genes ginándricos, sí, porque estos genes se localizan en la región diferencial del cromosoma X. Entonces, ¿me está queriendo decir que la hemofilia y el daltonismo pueden presentarse en mujeres y varones? Sí, ligado al sexo. Herencia ligada al sexo. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Biológicamente hablando, existe sexo masculino y sexo femenino. Punto. No hay discusión. ¿Ah? Fenotípicamente hablando, hay varones sanos o varones enfermos. Fenotípicamente hablando, hay mujer sana y hay mujer enferma. Ahí está. Fenotípicamente hablando, claro. Ahora, genotípicamente hablando, ¿cómo es un varón sano? Un varón sano, ¿no? Un varón sano, bueno, para que sea varón tiene que ser XY. Pero para que sea sano, el alelo debe ser dominante en el cromosoma X. ¿Por qué? Porque la hemofilia está determinado por un gen recesivo. ¿Recuerdan? ¿No era ginándrico? Claro, es recesivo y es ginándrico porque está en el cromosoma, en la región diferencial del cromosoma X. ¿Y por qué no escribo nada en el Y? Usted debe saber que no escribo nada en el Y porque estoy hablando exclusivamente de un gen recesivo que se encuentra en la región diferencial del X, no en el Y. Yo no estoy haciendo restricta, sino ligada. Y para que el varón sea enfermo, pues sí debería presentar el alelo recesivo,
para la hemofilia en el cromosoma X. ¿Cómo sería en cuanto a la mujer? La mujer podría presentar tres casos genotípicamente hablando. Por ejemplo, la mujer puede presentar dos alelos dominantes, expresando claramente su fenotipo sano. Pero otro tipo de sana también podría ser esto, ¿no? Donde en un cromosoma X hay un alelo dominante y en el otro cromosoma X sí está presente el alelo recesivo para la hemofilia. Sin embargo, al solo presentar un alelo, es decir, portadora, el hecho de ser portadora no la hace enferma, sino sigue siendo sana, porque ese es su fenotipo. Porta un alelo para la hemofilia, seguramente su descendencia, pero esa mujer es completamente sana. Igual de sana que el primer caso de la mujer. Y para que sea completamente, o bueno, para que sea hemofílica, sí debería expresar en cada cromosoma sexual el alelo recesivo para la hemofilia. Entonces, estos serían los genotipos. Ahora, lectura. Usted me va a entender, usted ya sabe esto. ¿Cómo se lea esa carga? A ver. Profesor, homocigote. No, en el varón no existe homocigosis. No existe homocigosis porque los espermatozoides que va a formar o bien carga el cromosoma X o bien carga el cromosoma Y para determinar el sexo. A esto se le llama hemicigote. Y como tiene un alelo dominante, dominante. Mira lo que está abreviando, ¿ah? Hemicigote dominante. ¿Esta qué genotipo, qué carga sería? Igual, hemi, porque veo que los cromosomas sexuales no son iguales, pues, hemicigote. ¿Y cómo significa hemi? Mitad. Es que solo de los dos cromosomas sexuales, solo uno puede portar el gen para la hemofilia, el alelo para la hemofilia. Para que porte el alelo dominante o el alelo recesivo es otra cosa. Por eso coloco dominante y ahora colocaré recesivo. Imagínate que te dijera, ¿no? Carlos es un hemicigote recesivo para la hemofilia. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Si es M recesivo para la hemofilia, te está diciendo que es enfermo, o sea, es hemofilia. ¿Ves? Es otra forma de decirlo. Esto sí es homocigote. ¿Por qué? Porque hay dos cromosomas idénticos, ¿sabes? Dominante. Bueno, así. Homocigote. Dominante. Esto sería también homocigote recesivo. Perdón, heterocigote. Sí. Esto sería heterocigote. Perdón. Heterocigote. ¿Por qué? Porque un alelo es dominante y el otro es recesivo. Los cromosomas son iguales, no alteran. Los cromosomas sexuales en la mujer son iguales. Y como tienen dos alelos recesivos, este sí sería el caso para homocigote recesivo. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo sería para lo mismo? Muy idéntico, ¿no? Para el varón solo hay dos casos. Para el varón solo hay dos casos. Que sea sano o que sea enfermo. Siendo el primer caso igual, un genotipo denominado hemicigote dominante, porque también el alelo para expresar daltonismo es un alelo recesivo que se encuentra en la región diferencial del X. Este caso sería un hemicigote recesivo
porque solo en el cromosoma X puede portar ese alelo recesivo, o como también un alelo dominante. En caso de la mujer, existen tres casos a nivel genotípico, ¿no? Muy parecido a la hemofilia, donde hay homocigosis dominante, hay heterocigote y homocigote recesivo. Ahí está. Recuerda que la mujer, el hecho de presentar dos cromosomas sexuales idénticos, XX, lo hace homocigote, eso sí. Y como porta alelos, full alelos dominantes, entonces dominante. Esto sería un caso de hibridismo o heterocigote. Heterocigote, justamente porque hay un alelo dominante y un alelo recesivo en correspondencia al alelo mismo. El tercer caso sería un ejemplo de homocigosis recesivo. Muy bien. Ahora, no, el hemofilia y el alcoholismo, jóvenes, son los ejemplos, o bueno, son las enfermedades más utilizadas seguramente en nuestra transmisión, pero existen también otras enfermedades. Por ejemplo, tenemos aquí, ojo, otro dinámico, la distrofia muscular, mira, otros. La distrofia muscular. La distrofia muscular. La distrofia muscular de Duchenne. También tenemos, por ejemplo, la ictiosis. Ictiosis, ¿no? Piel escamosa, que se descascara como escamas. Distrofia muscular, bueno, pues, ¿no? Los músculos, el tejido muscular y la constitución de músculos prácticamente tienen una anomalía en su estructura, haciendo que la persona pueda de repente dispararse o ponerse de pie, o mover voluntariamente un músculo, distrofia muscular. Hay hipotonía, ¿no? De baja densidad de músculos. ¿Ya? Otro que podría estar aquí es la ceguera nocturna. La ceguera nocturna. También podría estar aquí el gen del síndrome de la tortuga Sata, entre otros. No solamente la hemofilia del trigo, claro, son los más conocidos, pero existen otros genes sinándricos que, por el hecho de ser ya genes sinándricos, la herencia que se va a desarrollar en este caso sería ligado al sexo. Significa que habría varones con distrofia muscular, mujeres con distrofia muscular, varones con ceguera nocturna, varones y mujeres sin ceguera o con ceguera nocturna, ¿no? Ahora, con respecto a la herencia restricta al sexo, es restricta porque restrictamente solo afecta a varones, porque el Y solo está en varones. ¿Qué tipo de genes presenta solo a los varones? Holándricos, donde se encuentran en la región diferencial del Y. Por ejemplo, el gen para la hipertricosis auricular, vellos en la oreja, vellos en el pabellón auricular. Claro que no es común verlo, pero sí en ciertas regiones del planeta, ¿no? Por ejemplo, el Medio Oriente, la India. Hay varones, no hay mujeres, solo varones, restricto al sexo, que presentan esa condición. Vellos en el pabellón auricular, vellos en la oreja. Hipertricosis auricular también está determinado por un alelo recesivo.
La mayoría de las condiciones o enfermedades están determinadas por alelos recesivos, no todos, la mayoría. Otra condición es el famoso síndrome o síndrome de solo células de Sertoli. De solo células de Sertoli. Significa que el varón no va a desarrollar una correcta espermatogénesis. Para poder formar espermatozoides saludables maduros, debería contener en sus túbulos seminíferos, estructura que está en el testículo, debería encontrarse en esa región las famosas espermatogonias, células que dan origen a espermátides y luego a futuros espermatozoides. Pero en este caso particular, el varón no presenta espermatogonias. Por ende, no va a formar espermatozoides en un futuro. Eso lo hace infértil. Eso lo hace, bueno, es varón. Eso no cambia, pero es azoospermo. Significa que no forma espermatozoides. Azoospermo. Y solamente vamos a encontrar en los túbulos seminíferos células de Sertoli. ¿Sí? Células de Sertoli. ¿Qué hacen las células de Sertoli? ¿Qué me dice? Es la célula de sostén. ¿Para qué? Para los espermatozoides. Pero no hay espermatozoides, claro. Pues, si no hay espermatozoides, no hay espermatozoides. Es una condición genética, pero restricta al sexo. Así es. Muy bien. Por último, eco, dice, ¿me escuché eco? Cierra la puerta, eco. Ahora, ¿se me escucha? Más eco todavía. Ahora, ¿se me escucha, Verónica? ¿O sientes más eco? Está con el micro, dice. Confirme. Ya. Pero si se me, si se, al menos me debo entender, pero no es lo importante, ¿sí? Ya. Continuemos. Otro gen holándico es el gen de la diferenciación testicular, el famoso gen SRI o también llamado SIR. Gen SRI o SIR, que permite la expresión de este gen. Es importante que se exprese dicho gen para que la persona pueda presentar testículos. Es decir, las gónadas se diferencian en testículos, lo que nos hace también distintos a las mujeres. ¿Por qué? Porque el varón, por ser varón, ya tiene un cromosoma X, cosa que la mujer también lo presenta, pero dos cromosomas X. Entonces, una forma de diferenciar la gónada es cuando se activa un gen de la diferenciación testicular. El gen SIR o SRI es el gen de la diferenciación testicular. Las gónadas en algún momento se encuentran elevadas, ¿no? Muy pegadas a la región abdominal, pero con la expresión de ese gen, SRI,
Estas gónadas empiezan a descender y se encuentran obviamente recubiertas y revestidas, protegidas por una bolsa escrotal. Ah, profesor, varón. Así es. Si no hubiese dicha expresión, podría ser el caso donde las gónadas se queden expuestas en la parte superior y nunca desciendan. O sea, el descenso también tiene que ver con la diferencia de tipo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, estos son los tres más importantes, claro, ¿no? Los tres genes holándricos que podríamos detallarlo ahora. Muy bien, muy bien. Por eso es que de forma general también mencionamos que el cromosoma Y, o bueno, ¿quién determina el sexo del humano? El varón. ¿Por qué? Por el cromosoma Y. Así es. ¿Y qué encontramos en el cromosoma Y? Genes solándricos. Y un gen que permita diferenciar la gónada del testículo, el gen SIR o SRI. Descienden las gónadas para hacer futuros testículos protegidos en la bolsa escrotal. Si no, si se queda amigo y fuese mujer, entonces serían los futuros ovarios. Bien, continuamos. Un ejemplo de un gen pseudoautosómico que se encuentra en la región homóloga del cromosoma X y Y es el gen, por ejemplo, para la retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a detallar la herencia influenciada por el sexo. En concepto, la expresión de dicho rasgo o característica, ¿ya? La expresión de ciertas características, ciertas características, como por ejemplo la calvicie, depende, depende o está influenciada por por constituciones hormonales. Entonces, aquí la expresión de esos genes, ¿no? Va a depender netamente de una hormona en particular. ¿Pero por qué dicen por el sexo? Lo que pasa es que seguramente un sexo, ya sea mujer o varón, puede producir más de esa hormona o menos de esa hormona. Entonces, la expresión de ese gen está influenciada por cuestiones hormonales o constituciones hormonales, dependiendo del sexo. ¿Ya? Entonces, aquí es importante conocer eso, muchachos. ¿Ya? Ejemplo de ello es la calvicie. Tenemos este cuadro de aquí. Voy a realizar uno, por ejemplo. A ver, en cuanto al varón, ¿qué más? Y en cuanto a la mujer,
Es más común ver calvicie en varones que en mujeres. ¿Por qué? Porque el varón forma una hormona en más abundancia, en mayor cantidad que la mujer, por ser varón. ¿Qué hormona sería esa? La testosterona. La producción elevada de testosterona hace con prevalencia la aparición de calvicie en el tiempo. Más testosterona, ese varón va a presentar calvicie. Ahora, un varón calvo, voy a usar otras letras, un varón calvo, mira, un varón calvo sería de esta manera. C de calvo, ya, mira, C de calvo. Ahí está. Mira la expresión genotípica de varones calvos. Alelo dominante, alelo dominante, alelo dominante y alelo recesivo. Los casos, estos dos casos, es para calvo. Mientras que el homocigote recesivo en varón es para no desarrollar calvicie. Es decir, no calvo. No calvo. Ahí está. Eso es en cuanto al varón. Ahí está. Eso es en cuanto al varón. Entonces, me están queriendo decir que para desarrollar calvicie está determinado por un alelo dominante. Sí, pues. Y para no desarrollar calvicie está determinado por un alelo recesivo. Ya. Entonces, ¿te acuerdas cuando hicimos genotipos en la genética mendeliana? Si tienes dos alelos dominantes, uy, ese es el contracalvo, ¿sí? Si juntamos un alelo dominante y un alelo recesivo, o sea, un híbrido, como este caso, C mayúscula, C minúscula, ¿quién se expresa? El dominante. ¿Qué es dominante? Calvicie, por eso es calvo. Yo creo que sí me entiendes. Y si juntamos dos alelos recesivos, ya pues, para expresar un rasgo recesivo, los dos alelos tienen que ser recesivos. Por eso, para expresar no calvicie en varones, escribo C minúscula, C minúscula. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería en la mujer? Pues son lo mismo, pues, ¿no? Es que esto de aquí solo funciona en el varón. Sí, solo funciona en el varón, pero no en la mujer. En la mujer, bueno, por acá, en la mujer, es distinto. Mira, para que una mujer sea calva, necesariamente debe presentar alelo dominante, alelo dominante. Pero es ahí lo mismo. Ya, hasta aquí podrías decirme que es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando presentas esta carga? Mira. Híbrido. Ah, profesor, si es híbrido es carga. No, eso es solo para el varón. Si fuese para mujer, esto es una expresión para no desarrollar calvicie. Y otro genotipo para no desarrollar calvicie sería pues C minúscula C. No calva. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que sea mujer? Es que las mujeres, o bueno, en las mujeres no es común formar andrógenos, hormonas masculinizantes. Sí podrían hacerlo, pero no es común. La tendencia a que una mujer desarrolle calvicie es mínima.
Justamente cuando hay hibridismo en la mujer, cuando hay este heterocigote en la mujer, tú dirías, no, profesor, pero si ese heterocigote debe predominar el dominante. No, porque el hecho de ser mujer le da esa ventaja para no desarrollar, si no se puede expresar esto. Y el alelo recesivo es para no desarrollar raíces. ¿Y por qué? Porque esto está regulado por hormonas. Entonces, vamos a ver más calvos en el sexo masculino y menos calvos o menos calvas en la mujer por hormonas. Listo. Entonces, la única forma para que una mujer sea calva debe ser esta expresión. Y las formas para que el varón sea calvo tiene dos. ¿Por qué dos? Dos y ella uno. Por hormonas. El varón forma por naturaleza más testosterona. La mujer menos andrógenos. Menos andrógenos. Muy bien. Pues, 9:23. ¿a qué hora tenemos? ¿A las 9:20? 40. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, allá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Ahora, una herencia que también se trabajó después de Mendel. ¿Ah? O yo creo que lo puedes volver a hablar, porque la restitución de no aquí creo. Ahora sí está. Una herencia que también se trabajó después de Mendel es la herencia intermedia. La herencia intermedia. También le llaman dominancia intermedia o incompleta. Incompleta. Por ejemplo, en la flor de Don Diego de Noche. Don Diego de Noche. ¿Qué sucede con la flor de Don Diego de Noche? Que es común visualizar flores rojas. Flores rojas. Y mira cómo es la constitución genotípica de una flor roja de Don Diego. Alelo dominante, alelo dominante. Ah, profesor, o sea, el color rojo es dominante. Sí. Pero también se dieron cuenta que hay flores de color blanco en la misma especie. Y el blanco también está determinado por un alelo dominante. O sea, ambos son alelos dominantes. Sí, pues. ¿Y quién gana, el rojo o el blanco? Eso intentaron descubrir cuando cruzaron. Cuando cruzaron a una planta de flores rojas con una planta de flores blancas, ¿qué encontraron en la descendencia? Flores, plantas con flores rosadas. Rosadas. 100% rosadas. 100% rosadas. ¿Cómo sería la expresión genotípica de una rosada? Un alelo dominante para rojo y un alelo dominante para blanco. Ambos. O sea, se están expresando ambos y se mezclan.
No, es la expresión de ambos alelos dominantes porque aquí no dominan ni el rojo ni el blanco. Acá no hay una dominancia completa como la que sí había en Mendel. Esto es postmendeliano. Entonces significa que el alelo para rojo y el alelo para blanco, ninguno es dominante sobre el otro. Tienen que mezclarse y como resultado de esa mezcla dan un tercer fenotipo. El hecho de ser rosado, mira, es un tercer fenotipo. Tercer fenotipo. ¿Por qué un tercer fenotipo? Porque un fenotipo es el rojo. El segundo fenotipo es el blanco. Si fuese mendeliano, dirías los descendientes salen de flor roja, flor blanca. ¿Y por qué rosado? Porque es uno nuevo que aparece, producto de la mezcla. Ah, es un tercer fenotipo distinto al de los padres. Distinto al de los padres. Porque los padres, ninguno de los padres son rosados, pues. Ahí está. Muy bien. Y luego intentaron cruzar un rosado con otro rosado. Por eso una pregunta. ¿La constitución genotípica de una flor rosada de Don Diego es híbrida? Sí, es híbrida. Pero su hibridismo, su heterocigosis, no es como el del Mende, no es como el mendeliano, porque aquí se expresan los dos alelos que se han mezclado dando un tercer fenotipo. Entonces es dominancia incompleta o herencia incompleta, o intermedia también le llaman, porque es un rasgo intermedio de los dos alelos distintos en los progenitores. ¿Y qué pasa cuando intentaron cruzar un rosado con otro rosado? Se dieron con la sorpresa de encontrar rasgos, bueno, encontrar colores que presentaban los primeros padres. Entonces, fácil, ¿no? FR con FR, rojo. Ahí está, rojo. ¿No? En proporción de 1. ¿Qué más? 2 serán FR con B, rosado. ¿Qué más? FB con FR, otro rosado. O sea, tengo rosados. 2. Falta uno. FB con FB en proporción de 1, blanco. Ahí está. Muy bien. Ejemplo de herencia intermedia. ¿Ya? Ahora, no te vayan a preguntar, no te vayan a preguntar. ¿Qué tipo de herencia es aquel en la que la relación fenotípica y la relación genotípica son iguales? ¿Herencia completa o herencia incompleta? De nuevo, escucha, ¿cuál es el tipo de herencia en la que la relación genotípica y la relación fenotípica son iguales? ¿Herencia completa o herencia incompleta? ¿Qué mencionas tú? Recuerda, pues mira, ¿te acuerdas cuando cruzabas esto en la clase anterior? Te salía, ¿no? Esto, ¿no? Mira, mira, ¿sí o no que te salía esto? Confirma, ¿verdad? Ya. Dime,
La relación fenotípica del cruce de híbridos, ¿qué me da? Genotipo, sí. Uno, un homocigote dominante, dos híbridos y un homocigote recesivo. Ahora, la relación fenotípica del cruce de estos híbridos. Profesor, 3 expresan el rasgo dominante y 1 expresa el rasgo recesivo. 1, 2, 1, relación fenotípica, de 3 a 1, la relación fenotípica. ¿Son iguales? No. Entonces, no es mendeliano. Es este. Mira. Relación fenotípica, acá, José de la mano. Relación fenotípica del cruce de híbridos. En flor de Don Diego. Fenotípica, un rojo, dos rosados, un blanco. Hasta ahí voy, 1, 2, 1. Ya. Ahora, quiero la relación genotípica. ¿Cómo sería un genotipo para rojo? FR, FR. Y búscame en estos 4 quienes cumplen con SFR, FR. Solo el primero, entonces 1. Ahora, de estos 3, búscame el genotipo para rosado. Para rosado es FR, FB. De estos 4, 2 cumplen FR, FB, FR, FB. Proporción de 2. Y el que sobra, genotipo para blanco, FB, FB. O hay otro FB, con FB no hay. Entonces, aquí tanto la relación genotípica y fenotípica son iguales. Ahí está. Son iguales. ¿Verdad? Son iguales. No hay que olvidar eso. No es en la mendeliana, es en herencia intermedia. ¿Verdad? No es en la mendeliana, es en herencia post-mendeliana. La intermedia, profesor. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Qué nos falta desarrollar ahora? La codominancia. Mira cómo sería la codominancia. ¿Cómo sería la codominancia? Voy a trabajar en este caso con la flor de achira. Flor de achira. ¿Y qué es común ver en flor de achira? El color rojo. ¿Y cómo se denota genotípicamente el rojo? FR, FR. Muy parecido, ¿no? Pero también es común encontrar en flor de achira el color amarillo. FA, FA. ¿Y por qué estoy escribiendo R en mayúscula y A en mayúscula? Porque tanto el alelo para rojo y el alelo para amarillo también son dominantes. Pero a diferencia de la herencia intermedia, aquí se van a expresar los dos alelos dominantes en simultáneo sin mezclarse. Y si no se mezclan, no hay tercer fenotipo. Aquí no hay tercer fenotipo. Entonces quedaría así. Si tú haces el cruce, el 100% te va a salir así, mira, FR con FA. ¿Y qué color es ese? No me vas a decir naranja, ¿no? Porque si fuese naranja, sería la primera herencia. Esta de acá es una roja, flores rojas,
con manchas amarillas, ahí está, o amarillas con manchas rojas. Típico de los moteados. Típico de los moteados. Ahí está. Entonces, esto de acá, vamos por acá. Aquí no hay un tercer fenotipo. No existe un nuevo fenotipo. Porque el hecho de que sea manchado me hace suponer lo siguiente. Si es manchado, rojo con manchas amarillas, tiene algo de rojo como el padre. Y tiene algo de amarillo como la madre. ¿Ves? No es un tercer rasgo. No es un tercer fenotipo. ¿Y qué pasó cuando cruzaron? Cuando cruzaron una moteada. Moteada significa manchada, ¿eh? Una moteada con otra moteada. Mira, cruzaron una moteada con otra moteada. Cruzaron una moteada con otra moteada, pues hallaron lo siguiente, ¿no? Hallaron lo siguiente. 1, mira, en proporción de 1 era FR, FR. O sea, significa que es de flor roja o rojo. 2, en proporción de 2, FR con FA, otra moteada manchada. FR, FA. Coma. FA con FR, otra moteada. Otra moteada. Entonces acá, moteadas con manchas. Y en proporción de 1, FA con FA, una te sale de amarilla, de flor amarillo. Ahí está. Entonces, la misma pregunta. ¿En qué tipo de herencias la relación genotípica y fenotípica son iguales? En herencia intermedia y en codominancia. Porque para expresar rojo solo necesitas FR-FR. Para expresar moteadas o manchadas, FR-FA. No hay otro fenotipo. Y para expresar amarillo necesitas FA-FA. Entonces lo mismo, con esto acabamos la primera parte. La relación genotípica y fenotípica son iguales. Entonces queda demostrado que tanto para herencia intermedia como para codominancia, las relaciones fenotípicas y genotípicas son iguales. ¿Dónde es distinta? En la herencia completa o dominancia completa, la mendeliana. Aquí, iguales. Bien, chicos. Bien, chicos. Continuamos en el bloque que todavía nos queda. ¿Ya? Vaya resolviendo claves. Bueno, vaya resolviendo preguntas, perdón. Con esta teoría creo que ya hemos reforzado gran parte, ¿no? Nos falta todavía anomalías, así que tranquilo, ¿no? Síndromes, aneuploidías. Bien, chicos. Nos encontramos después. Bye, bye.